Hola, bienvenidos a un nuevo estudio del libro de Habacuc. El día de hoy tenemos frente a nosotros la lección número 5, que lleva por título Justicia y Fe. La porción que vamos a estudiar el día de hoy está en el capítulo 2 y va desde el versículo 2 hasta el versículo 20. De este pasaje, el versículo clave es el versículo 4, que dice lo siguiente: Mira a los orgullosos, confían en sí mismos y sus vidas están torcidas, pero el justo vivirá por su fidelidad a Dios. El objetivo principal de la lección del día de hoy es el siguiente: reconocer que Dios espera que los creyentes se conduzcan por fe en medio de la adversidad. En lecciones anteriores, en nuestro estudio de Habacuc, estudiamos que Dios le reveló al profeta que traería juicio sobre Judá y que este juicio sería a manos de los babilonios. Consideramos también que la respuesta de Habacuc frente a esta revelación de Dios fue de un gran desconcierto y un gran asombro. La semana pasada consideramos ese tema y consideramos que esta revelación de Dios al profeta Habacuc generó también una nueva argumentación de parte del profeta hacia Dios. Y estas quejas que el profeta presentó a Habacuc las consideramos también la lección pasada y consideramos y observamos la manera en que el profeta las expuso frente a Dios. En esta lección vamos a considerar la respuesta de Dios a esta nueva argumentación del profeta Habacuc. Y vamos a profundizar en la justicia divina, por una parte, y también vamos a considerar la soberanía de Dios sobre todas las naciones, sobre todos los eventos, sobre todas las personas. Que este estudio nos ayude a enfocar nuestra confianza en la soberanía de Dios, en la providencia del Señor, y que también sea un llamado para que cada uno de nosotros podamos aprender a depender del Señor y a vivir por fe en medio de cualquier situación, dificultad o problema que estemos atravesando. Vamos entonces a considerar los 5 puntos de la lección del día de hoy. En el punto número 1 vamos a considerar los versículos 2 y 3. Vamos a observar que en estos dos versículos la respuesta de Dios a los argumentos de Habacuc comienzan señalando y haciendo énfasis en la providencia de Dios y en su soberanía. Dios está revelándole al profeta que así como él traería juicio sobre Judá, también lo traería sobre los caldeos, sobre los babilonios. Anuncia el juicio inminente a Babilonia y que este imperio también caería. Quisiera invitarte a, si quieres profundizar en este tema, puedas ir al capítulo 13 de Isaías, o al capítulo 50 y 51 de Jeremías, o al capítulo 5 de Daniel. Estos tres capítulos, estos 4 capítulos, nos ayudan a entender desde la perspectiva también de Isaías, de Jeremías y de Daniel, este juicio inminente que viene también sobre Babilonia. No quisiera invitarte a que pasaras mucho tiempo con estos capítulos, nada más a leerlos y a observar que Dios ya había decretado también juicio sobre Babilonia, sobre los caldeos. Teniendo esto en mente, la primera pregunta para nuestro estudio en casa es la siguiente: ¿qué crees que significó esto para Habacuc? Babilonia cayó ante los medos y los persas aproximadamente en el año 539 a.C., bajo el liderazgo de Ciro. La providencia de Dios, expresada en estos versículos 2 y 3, se puede aplicar en cuanto a que pareciera que el juicio de Dios tarda, inevitablemente llegará. El plan de Dios siempre sigue en marcha. En cuanto a la soberanía de Dios, bueno, esto se aplica también en que Él tiene el control de todos los eventos que van transcurriendo en la historia. Dios es el Dios de la historia, Dios es el Dios que diseña la historia y que por lo tanto
ordena todas las cosas según el plan que Él ya tiene trazado. Por lo tanto, considerando estos elementos que te estoy poniendo sobre la mesa, ¿qué crees que significó estos dos versículos, verso 2 y verso 3, para el profeta Habacuc? Y la segunda pregunta en el punto número 1 es la siguiente. ¿Cómo se aplica a nosotros hoy? Para Habacuc, estos dos versículos tuvieron un significado y te invito a observarlos desde el filtro de la providencia de Dios y de la soberanía de Dios. Si Dios estaba indicándole a Habacuc que vendría un juicio y que este juicio sería inevitable frente a los babilonios, frente a los caldeos, quienes estaban, más bien quienes iban a oprimir a los judíos. Bueno, ¿cómo nosotros aplicamos esto a nuestra propia experiencia el día de hoy? En el punto número 2, quisiera invitarte a leer el versículo 4 del pasaje del día de hoy. Luego de anunciar el juicio para Babilonia en los versos 2 y 3, en el versículo 4, esta respuesta de Dios esboza y propone esta declaración que es la declaración más famosa de todo el libro. Esta declaración la podemos también encontrar en el Nuevo Testamento. Hay tres pasajes en los que podemos leer estas mismas palabras que Dios dice en Habacuc 2, versículo 4. Estas tres ocasiones son Romanos capítulo 1, versículo 17, Gálatas capítulo 3, versículo 11 y Hebreos capítulo 10, versículo 38. Cuando consideramos estos tres versículos del Nuevo Testamento, quienes interpretan también y usan este versículo de Habacuc con un propósito particular, podemos observar dos aspectos de la fe. Entonces, la primera pregunta para nuestro estudio en casa es la siguiente. ¿Cuáles son estos dos aspectos? Para responder a esta pregunta, te sugiero que tomes el pasaje de Romanos 1:17 junto con Gálatas 3:11 y por otro lado dejes al pasaje de Hebreos capítulo 10, versículo 38. Tanto en Romanos como en Gálatas, uno de estos aspectos es, por ejemplo, la justificación por fe, justificación solo por fe. En el caso del pasaje en Hebreos capítulo 10, versículo 38, la orientación de el justo vivirá por fe tiene que ver con el proceso de santificación. Por lo tanto, tenemos justicia por fe y tenemos santificación por fe. Quisiera invitarte a profundizar en estos aspectos. Te los pongo sobre la mesa para que a partir de ellos también puedas profundizar. El verdadero creyente que es declarado justo únicamente por Dios y únicamente en Dios, también perseverará en su fe. A esto hace referencia la santificación en Dios. Entonces, a partir de esto, de la justificación por fe y la santificación por fe, quisiera referirte a algunos otros pasajes. Entre ellos, Romanos capítulo 3, versículo 28, Hebreos capítulo 10, versículo 10, Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 3. En estos pasajes puedes observar también estos dos aspectos. Por un lado, la justificación por fe y por otro lado, la santificación por fe. El proceso de santificación tiene que ver con nuestra vida. Si bien hemos sido hechos santos una vez y para siempre, el proceso de santificación se desarrolla diariamente en un creyente como tú y como yo. De ahí, por ejemplo, el pasaje de 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Por otro lado, ¿cómo se evidencia esta justificación por fe o qué elemento deja en evidencia la justificación por fe? Bueno, Hebreos capítulo 12, versículo 1 y la primera parte del versículo 2 nos ayudan a responder a esa pregunta. Tiene que ver, y lo pongo por delante, la perseverancia. La segunda pregunta en este punto es la siguiente. ¿Cómo se aplican a nosotros hoy? Luego de profundizar en la justificación por fe, en la santificación por fe, a partir de los pasajes que
te sugiero, toma un tiempo para orar y aplicarlos a tu propia experiencia. ¿Qué significa para ti el día de hoy? ¿Qué implica para ti el día de hoy? ¿Cómo se aplica para ti el día de hoy el ser justificado por fe y el ser santificado por fe? En el punto número 3 vamos a considerar los versos 6 al 11 del capítulo 2. Desde el versículo 6 y hasta el final del capítulo observamos 5 lamentos, 5 ayes, 5 juicios que Dios decreta sobre Babilonia. Cada uno de estos 5 juicios se resumen en 3 versículos, es decir, cada grupo de a 3 vamos a encontrar una lamentación sobre Babilonia o un juicio o un ay. Lo menciono como un ay porque si lees la versión Reina Valera, así es como se lee, ay de, ay de, ay de ti. Entonces, en este punto, en el punto número 3, vamos a considerar los primeros dos lamentos, los primeros dos ayes sobre Babilonia. El primero es respecto a la extorsión, y ese está en los versos 6 al 8. El segundo es sobre la explotación. Esto está en el verso 9 al verso 11. Estas dos características, la extorsión y la explotación, es algo que hemos podido observar en la historia, no solamente en los babilonios, sino que en cualquiera de los imperios que se ha levantado y que ha desaparecido previo a los babilonios o posterior a ellos. La primera pregunta para nuestro estudio en casa es la siguiente. ¿Qué nos indica esto sobre el corazón del hombre que rechaza a Dios? Para responder a esta pregunta, quisiera comentarte lo siguiente. Ya sabes que los babilonios como imperio fueron muy violentos, que cada vez que sometían a un pueblo o a una nación, eran muy violentos con ellos. Pero bueno, una vez que sometían también a algún pueblo o a alguna nación, parte de la dinámica que los babilonios tenían con este pueblo sometido era imponer gravámenes muy altos a esta población y también hacían uso de la práctica de los préstamos. Hacían préstamos con tasas de interés elevadísimas a la gente más pobre. Por lo tanto, eran una nación, aparte de violenta y muy bélica, era una nación que se enriquecía también a costa de empobrecer a sus sometidos. Entonces, ¿qué nos indica esto sobre el corazón del hombre que rechaza a Dios? El corazón del hombre siempre tiende hacia el mal, hacia el pecado. Quisiera referirte al Salmo capítulo 10, versículos 1 y 3, para que profundices en esta pregunta. La segunda pregunta para el punto número 3 es la siguiente. ¿Cómo puedes aplicar esto al día de hoy? En la actualidad no es muy diferente a tiempos pasados. Y es que el corazón del hombre en la actualidad es el mismo que en el tiempo pasado. Es decir, tenemos las mismas tendencias. Por lo tanto, estos elementos que observamos en el juicio de Dios decretado sobre Babilonia, como la extorsión y la explotación, son características que seguimos viendo en la sociedad el día de hoy. Entonces, considerando esto, quisiera invitarte a traer esto a tu propia experiencia. Si has tenido alguna experiencia relacionada con estos temas, piensa en ella, apúntala en tu libreta de notas, reflexiónala y si tienes oportunidad de compartirla con tu grupo de estudio en casa, entonces también ponla sobre la mesa para que entre todos también puedan profundizar en esta pregunta. En nuestro punto número 4 tenemos el ay o el lamento 3 y 4 de Dios sobre Babilonia. Estos están en los versos 12 al 17. Estos son en contra de los déspotas en el versículo 12 al 14 y por otro lado en contra de quienes hacen caer a otros, versículos 15 al 17. En esta sección, en estos dos lamentos sobre Babilonia, hay algo interesante y es que
la exaltación egoísta de Babilonia sería hecha absolutamente nada en comparación con la gloria del Señor, lo que lees, por ejemplo, en el versículo 14. Y que al mismo tiempo esto lo único que trae como consecuencia es juicio. Versículo 16, la segunda parte de este verso. Considerando esto, entonces, la primera pregunta para nuestro estudio en casa es la siguiente. ¿Qué significó esto para Habacuc? Quisiera orientar la respuesta que pudieras dar a esta pregunta. Considera lo siguiente. Habacuc estaba en medio de un tiempo muy difícil. Judá estaba viviendo un tiempo muy difícil y Dios había decretado juicio sobre ellos a manos de los babilonios. Pero también ahora Dios le está revelando a Habacuc que el juicio, luego de caer sobre Judá, caería también sobre los babilonios. Por lo tanto, es muy posible que lo que esto haya significado para Habacuc es que Habacuc podía también estar seguro de que Dios traería su juicio sobre la maldad que acecha a los judíos y que esta maldad eventualmente va a llegar a su fin. Dios resiste al soberbio. Quisiera referirte a algunos pasajes para profundizar en esta idea. El primero de ellos es Proverbios capítulo 8, versículo 13. El segundo es Isaías capítulo 2, versículo 12. Y el tercero es Salmos 31, versículo 23. En esos tres pasajes puedes considerar esta realidad, esta verdad que te acabo de comentar. Dios resiste al soberbio. Y una de las características de los babilonios era su enorme soberbia por su alto poder militar y su capacidad de conquista. Entonces, considerando esto, bueno, ¿qué pudo haber significado esta revelación de Dios sobre el juicio de los o a los babilonios para Habacuc? La segunda pregunta para nuestro estudio en casa es la siguiente. ¿Cómo podemos aplicarlo a nuestros días? Así como para Habacuc estos lamentos, estos juicios 3 y 4 significaban que Dios traería inevitablemente el juicio sobre los babilonios y que esto significaría también el fin de la maldad. Para nosotros, creo que por extensión puede significar básicamente lo mismo. La maldad en la actualidad también tendrá un fin. Considera esto desde tu propia experiencia. Yo lo considero desde mi propia experiencia en cuanto a las situaciones difíciles, problemas que estamos viviendo, atravesando, cada uno dentro de sus espacios, trabajo, familia, en cuanto a la sociedad, en cuanto al gobierno, infinidad de cosas. Bueno, la promesa de Dios es que esto también terminará en algún momento. Dios no hace oídos sordos al clamor y a la súplica de sus hijos. Por lo tanto, profundiza en estas preguntas para que cuando llegues a tu grupo en casa puedan ampliar mucho más la discusión. Para el punto número 5, quisiera invitarte a observar los versículos 18 al 20. Este es el último juicio, es el último ay o el último lamento que Dios decreta sobre los babilonios. Y este juicio es sobre la idolatría. Y este juicio, a su vez, lo contrasta con la superioridad de Dios sobre todos los falsos dioses. Dioses con D minúscula, no con D mayúscula. Ídolos, la superioridad infinita de Dios sobre ellos. Observa algo interesante. El pasaje que hoy estamos considerando, en el verso 2, inicia con un énfasis en la soberanía de Dios y termina con un énfasis también en la soberanía de Dios. Inicia y cierra apuntando a lo mismo. Esto significa que la soberanía de Dios es algo muy importante en el pasaje y nos da como la base para entender todo lo que Dios está haciendo. Dios es soberano sobre todo y sobre todos. ¿Y cómo sabemos esto? ¿O cómo podemos entender la soberanía de Dios? Bueno, en estos versículos del 18 al 20 se menciona esta figura. Dios está sentado en su templo, gobernando y escuchando a todos a quienes le buscan.
La primera pregunta para el punto número 5 es la siguiente. ¿Qué significó esto para Habacuc? La soberanía de Dios está explícita en el verso número 20. Quisiera referirte al Salmo 11, versículo 4, para tener exactamente la misma perspectiva que leemos en el versículo 20 del capítulo 2 de Habacuc. Su justicia, la justicia de Dios, prevalecerá y toda la tierra debe someterse a su gobierno. En otras palabras, absolutamente todo está bajo la soberanía de Dios. ¿Qué pudo haber significado para Habacuc esta revelación? Bueno, considera el contraste que hace Dios entre los ídolos que no hablan y Él siendo soberano sentado en su templo y que ante Él es la tierra la que debe guardar silencio. Es Dios quien habla y cada vez que Dios habla, toda la creación debe callar ante Él y debe someterse a Él. Ante esta realidad a la cual Dios estaba exponiendo a Habacuc, y considéralo desde esta perspectiva. Dios está llevando a Habacuc a un punto de realidad. Yo soy soberano, yo tengo el control de todas las cosas, ante mí es ante quien todo debe guardar silencio y todo se debe someter. Dios lo está llevando a la realidad. Cuando Habacuc se ve confrontado con la realidad, o más bien ve la realidad del descubierta expuesta por Dios ante él, podemos considerar que el profeta tiene dos opciones para responder. Y son básicamente las opciones que tú y yo tenemos cuando Dios nos revela una verdad como esta. Una es endureciendo el corazón o la otra es respondiendo en fe. La segunda pregunta para nuestro estudio en casa es, ¿cómo podemos aplicarlo a nosotros hoy? Creo que considerar esta última sección de la respuesta de Dios a Habacuc, considerarlo desde el punto de vista de la fe, más bien desde este punto de vista de la dualidad de la respuesta de Habacuc, endureciendo el corazón o respondiendo en fe. Creo que hoy la pregunta para nosotros también es la misma. Cuando Dios nos confronta con la realidad, ¿cuál es la respuesta que tú y yo tenemos frente a esa realidad revelada por Dios? Y para esto no es necesario que Dios venga y se nos revele en un sueño, en alguna visión, se nos ha revelado en su palabra. Por lo tanto, es en ella en donde podemos encontrar esta realidad que Dios quiere que tú y yo conozcamos. Profundiza en esta pregunta para que el día de tu grupo en casa puedan todos comentar sobre ella. Espero que la lección de hoy nos ayude a todos a considerar nuestra propia vida a la luz de la palabra del Señor, a considerar que Dios siempre tiene su oído atento y que Dios tiene todo bajo control y que al mismo tiempo Él espera que tú y yo respondamos en fe en medio de la adversidad y en medio de la prueba. Que Dios te bendiga y nos vemos en nuestra próxima lección.